Estamos esta vez con el doctor Juan Vargas, psiquiatra, para hablar de un tema bastante importante, pero bastante desconocido. Hay un término que de alguna manera el doctor lo presento aquí. Muchas gracias por estar en este programa. Gracias. Le he escuchado referir. Usted ha hablado sobre la interioridad, sobre la exterioridad, sobre la trascendencia de la depresión, los aspectos trascendentes de la depresión. Y hay un concepto en eso que me gustaría poder aclarar, si es que fuese posible. Ese concepto es el concepto de endopoiesis. ¿Me podría quizá explicar en grandes términos, por favor? Sí, en síntesis, Maturana, ¿no es cierto? El doctor Maturana, Humberto Maturana, un gran sabio, él plantea la autopoiesis, que es la generatividad que tiene el verbo en producir, digamos, o manifestar la externalidad, la realidad externa, y que según este concepto el ojo emitiría como en un sueño la realidad Exterior. Claro, no quiero profundizar en lo que es autopoiesis porque no es mi tema, pero a partir de eso digamos, reflexioné en qué le pasa también a la persona en su interioridad, en términos como autopoyéticos, por decirlo así, pero como es interior, lo calificamos de endopoyético. ¿Qué le pasa a él con lo que dice? Entonces nos dimos cuenta que hacia adentro, hacia su interioridad, también el lenguaje genera realidades, no solo en la externalidad y en lo que se ve. En este sentido, no solo estaríamos nosotros mismos creando nuestro universo al percibirlo desde nuestra perspectiva y todo, sino que también crearíamos de alguna manera el mundo interno que se nos manifiesta, no solo la externalidad. El inner, claro. Y ahora, la endopoiesis es el efecto que provoca en cada una de nuestras células, por ejemplo, alguna palabra o alguna situación. Por ejemplo, imagínate que tú estás discutiendo enojada, eso, y retando a otro, también tú estás retando a todas tus células. A eso se llama endopoiesis. Por cuanto escuchan el reto, Porque, escuchan, claro, por ejemplo, la palabra. Porque también el lenguaje crea tu interioridad. Si tú de alguna manera eres un espía, ¿ya? Vas a vivir, hasta en tu casa vas a ser espía, ¿te fijas? Tus hijos van a ser, o sea, y tus células van a estar todas espiadas, ¿ya? ¿Hasta qué consecuencias con cuánta intensidad podría influir entonces el lenguaje, no solo en términos de palabras? Usted está planteando el lenguaje en términos amplios, que significa también de la experiencia del lenguaje en el lenguajeador, por decir así. O sea, al hablar uno está autopoyéticamente generando la realidad, la generatividad del verbo, ¿ya? Y además desde la piel para adentro, en cada célula, en cada, hasta probablemente el cromosoma, pueda estar generando también la misma situación, ¿ya? Si uno habla mal de otros, habla mal de uno, de todas sus células, ¿ya? De ahí que para
Por la pura resonancia ya solo por claro, la resonancia si de la un carabinero palabra. está sacando un parte, aunque tenga todos los motivos para hacerlo, digamos, y sin entrar en críticas a eso, le está sacando un parte sin saberlo a todas sus células en ese minuto. ¿Te fijas? O sea, lo que está expresando también lo está impresando, claro. ¿Te fijas? En el o sea, está y eso en distintos planos, desde el biológico, el psicológico, el espiritual, etcétera, los que podamos distinguir, digamos, en la interioridad. ¿Podría llegarse al biológico? Absolutamente, absolutamente. De hecho, digamos, el cuerpo adopta ciertas actitudes, ciertas formas, de acuerdo al personaje que le corresponde. ¿Ya? De la piel para adentro es interioridad, ¿ya? Cosa que no tenemos en general considerada, ¿ya? Entonces, si en la piel, por ejemplo, aparece un cáncer, de alguna manera es la manifestación biológica de esta capacidad de endopoiesis, ¿ya? Hablaste tan cancerosamente de otros que te llegó a salir cáncer a ti. Ni siquiera hablaste de ti, entonces, sino hablaste de otros. Claro, de ahí que este dicho de que nunca hables mal de los demás puede tener una significación educada y bien intencionada, pero sobre todo es muy egoísta y así hay que tomarlo. Si tú hablas mal de los demás, te llega a ti. Te resuena, que son todas tus células las que estás paqueando, ¿te fijas? Entonces, de ahí el respetar a los demás, porque es un respeto a uno mismo. Endopoyéticamente estás generando ese estado, ¿te fijas? Un poco entonces la endopoiesis sería el despertar a la conciencia de que existe una interioridad y puede ser afectada por el lenguaje, ya que estamos hablando del lenguaje y del tema maturana, cognitividad. Entendemos que el lenguaje no son solo las palabras, doctor. Entendemos que el lenguaje tiene que ver, por ejemplo, con los gestos, con la postura, con el ambiente en que uno vive. Estamos hablando de lenguaje en esa dimensión, por ejemplo, vivir en una casa. Aunque no venía preparado, digamos, aquí le muestro un dibujo que muestra 4 espacios, digamos, y entonces muestra 4 aspectos del lenguaje: la palabra, el silencio, el tono y el ritmo del lenguaje. Entonces el lenguaje tendría palabras, ¿ya? Pero también el silencio importa, ¿ya? Ahora importa el tono, por ejemplo, en un lugar, si están todos tensos, si están relajados. Hay lugares en donde uno entra y se corta con un cuchillo la onda, eso es tono, ¿te fijas? ¿Ya? Y ritmo es la vibración como cuántica de todo esa escena, y que se maneja desde la respiración. Tú con la respiración puedes manejar todo este universo cuántico en que somos existencia y somos figura nosotros, ¿sí? Estos 4 aspectos del lenguaje entonces no incidirían en términos endopoyéticos, también, como usted lo propone. Claro. O sea, por ejemplo, el ritmo en el sentido del ambiente que rodea la comunicación también tiene que ver con que la comunicación sea agresiva para uno y para el otro. Claro. Ahora, el otro tú no sabes si
a partir de la autopoiesis, a lo mejor el otro no está, y tú sí. Entonces, digamos, la buena voluntad que está muy referida a un quererte a ti mismo, a un cuidarte a ti mismo, y desde ahí... En ese sentido, ¿se relaciona con la salud mental? Usted como psiquiatra, Por supuesto, ¿cómo ve la relación? Por supuesto, claro. Digamos, uno se enferma de tanto querer a los demás y de tanto preocuparse de la externalidad. Entonces la interioridad, la endopoiesis, que ocurre a partir de todo el lenguajear externo, o sea, y de todas las... porque ya es horroroso, digamos. Entonces eso, está bien, todas tus células están viviendo eso. Si tú escuchas que pasó tal cosa, los medios de comunicación que se han transformado en los medios de educación un poco, o bastante, transmiten cosas que endopoyéticamente son muy dolorosas, muy sufrientes, muy negativas, y además sin vida. ¿Qué quiero decir con eso? Que transmite muchos conceptos. Las palabras son conceptos, no son palabras que hablen de una experiencia. Por ejemplo, lo que hemos dicho, amor es un concepto, amar es una experiencia. Entonces el lenguaje se llena de conceptos que son como transgénicos, o sea, que no tienen vida. Y la externalidad se va construyendo con todo eso. Uno podría intencionar un camino hacia la internalidad en la cual se potenciase una endopoiesis creativa que pudiese a uno de alguna manera ayudar a desarrollar la conciencia, a ayudarlo a estar también más sano en el fondo, entonces. De todas maneras, en la medida en que haya conciencia del hecho, todo se puede hacer. Pero lo que decíamos antes, ignoramos. Ignorar significa aquí, por ejemplo, estar en el reino de las palabras o de la cordura. ¿Ya? Cuando se te quiebre la cordura, ahí tú quedas como en silencio, te fijas, de testigo. Y la cordura sería como la realidad formal, oficial, la realidad normal, claro, oficial, y su creencia, su paradigma. No, igual puedes psicotizarte, ¿te fijas? La psicosis es parte de la cordura, ¿ya? Y la cordura es como creerse la pata a la realidad oficial, ¿ya? O tener enfermedad en eso. Y ser, no cuestionarse el más allá, claro, de la inteligencia mental, digamos. No, de la descripción formal de la realidad. Y de todo lo que hay que hacer. De repente tú maduras y sobrepasas ese espacio y te das cuenta que son muchos ritos que en realidad eran para comportarse, para aprender, y que los puedes... O te puede suceder que fracase en el sueño de esa construcción, que es lo que le pasa a mucha gente, que por ejemplo persigue el éxito pero le va mal, o sufre, o esto, entonces empieza a distanciarse también de creer que la cosa es tan bonita y real. Y claro, y por sufrimiento, te fijas, empieza a quedarse de testigo, medio perplejo de que era un aviso comercial y la realidad no es así. Entonces ahí se puede... El fracaso, la depresión sería... Ahí viene la lucidez. De alguna manera una pasada, claro, hacia la lucidez por cuanto uno se desilusiona y podría ser de la realidad oficial. Y podría ser la lucidez. La lucidez y la depresión, claro, como un estado en el cual uno se encuentra paralizado, pero atestiguando
que nada tiene sentido. Claro, significa cuestionando todo hasta uno. Claro. Pero no, Que no tiene sentido pero estás casarse quieto, porque fracasar. está Que no tiene atestiguando, sentido ¿no? enfrentarse al fracaso. Entonces, Pero tiene sentido. No tiene sentido hacer- estudiar porque al final no eres feliz. No tiene sentido. claro, ahí empieza y empezáis a atestiguar, pero la sin necesidad de lo que poder realmente obrar pasa. nada. Sin poder obrar. Que es cuando ya te aburrís de ser depresivo y te das cuenta que existen caminos Claro. para ir trascender. Claro. Esa es la parte más bacana. La- Esa es la parte que neurosis. No solo Esa mejorarse wea. para Pero- volver a la Claro. cordura. Claro. No solo mejorarse para volver a creer en el sistema, sino que Claro. podemos pensar Hacia en un Dios. desarrollo de la conciencia a partir Claro. de el Más darse allá, cuenta. yo más Trascendencia, allá Para y no- desarrollar la salud. Ajá, para Ahora, desarrollar la Del salud. volver de la trascender lucidez a a partir la de- cordura es de la como realidad. si tú soy guagua y te sacan de tu cuna chiquitita y después crecí, tenés 22 años y te acuestan en la cuna, o sea, no cabí en la cordura tampoco, ¿cachai? Claro. O sea, el haber ido más allá en la visión, después es como un chiste que te han Encaja. contado, te ríes una vez, pero Pero después puede no- dar miedo la visión. Y uno puede como el tiempo. quizá elegir retroceder No se le puede pasar y nada. pueden ser obligarse a 5. creer. Sin conscientemente o inconscientemente, para no seguir, digo yo, explorando el camino interno que es... Para mi gusto, aquí estáis ingenuamente y caí acá porque ya se te acabó esa ingenuidad, ¿ya? Y ahora muchos se quedan aquí nomás. Como yo. La intencionalidad ya significa que quieres hacer algo tú para ser tú. Para ¿te fijas? encontrar una Claro, identidad o propia. sea, te das cuenta que la mente no solo llega hasta ahí, po, sino que hay más que desarrollar y tú